Hay poder en la sangre redentora del Cristo de la gloria. En esta hora paso por aquí para compartir una palabra sobrenatural de parte de Dios con cada uno de ustedes. Y esta palabra quiero compartirla, reitero, para que les sea de gran bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, juntos y unánime. Y dice la Biblia que de repente, algo inesperado, vino del cielo, de la presencia de Dios, un estruendo como de un viento recio. Oiga lo que provocó el Espíritu Santo cuando se manifestó en la vida de los apóstoles y sobre aquellos que estaban juntamente con él, con los apóstoles en el aposento alto. Un estruendo. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no se manifiesta con estruendo. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no alma estruendo, ni tampoco provoca corre. Y vamos a hablar de eso ya mismo, porque al diablo hay que reprenderlo y a los demonios también. Saota Kanda Kima. Porque una de las estrategias que está usando el diablo en muchas congregaciones es querer detener el estruendo del Espíritu Santo. Es querer detener que el Espíritu Santo no se manifieste como estruendo y como lo es, con poder y autoridad. Y dice que vino del cielo un estruendo que soplaba como un viento recio. Y la Biblia dice que se asentó sobre cada uno de los apóstoles y de los que estaban allí. Y le fue repartida lengua como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, según el Espíritu le daba que hablase. Pendiente aquí. Si usted analiza, mire lo que provocó la manifestación del poder del Espíritu Santo. Cuando por primera vez se manifestó en la vida de los apóstoles en el aposento alto. Dice que se manifestó como un estruendo de un viento recio que soplaba. Y esto provocó que lengua le fuesen repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Esto implica, para aquellos que dicen que solamente el Espíritu Santo se manifiesta de forma pasible, para aquellos que dicen que no hay que hacer tanto escándalo, que no hay que alzar tanto la voz, que no hay que subir tanto la voz, que no hay que danzar ya, que no hay que estar hablando en lengua. Para aquellos que están en contra de la lengua del Espíritu y la lengua de fuego, y que se ponen a criticar cuando escuchan a un hombre o a una mujer
hablar lengua de fuego extraña, que se ponen a estar indagando y blasfemando, diciendo que esas lenguas no son de Dios, que ese mover no es de Dios, que Dios no se mueve así, que Dios no es tan estrellado o que no se mueve con esa violencia. Déjeme decirle, sin faltarle respeto a usted, que quién es usted para decirle a Dios cómo Él debe de moverse. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo Él debe de moverse a través de su espíritu en su pueblo? ¿Quién es usted, pastor, para decirle a Dios cómo Dios debe de moverse a través de su espíritu? ¿Quién es usted, predicador, evangelista, diácono, profeta, hombre, mujer de Dios, para decirle a Dios cómo Dios debe de moverse, cómo Dios debe de manifestarse? Déjeme decirle a esa gente que quieren engavetar, Mastai Sekima, Troman Selevi, a la manifestación del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, en la gaveta de ellos, que usted se equivocó. Déjeme decirle a aquellos pastores y predicadores, líderes conciliares y aún cristianos que quieren engavetar al Espíritu de Dios para que se mueva a la manera de ellos, que usted se equivocó. Al Espíritu Santo ningún hombre lo puede engavetar, de tal manera que usted o el Espíritu Santo se mueva como usted quiere. Que ese es el problema que está sucediendo hoy en día. Que hay lugares donde ya el Espíritu de Dios no se mueve con estruendo, porque los hombres lo han sacado para afuera y han tomado el control ellos. Ha tomado el control la humanidad de ellos. Ese es el problema de muchas congregaciones que ya se han detenido a decir: no hay que adorar a Dios en voz alta, no hay que danzar en el espíritu, no hay que correr en el espíritu. Eso de correr, eso es ridículo. ¿Quién te dijo a ti que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona y lo pone a correr, es ridículo? Si el Espíritu Santo que lo está poniendo a correr, no es ridículo, es una bendición, y Dios sabe por qué lo puso a correr. ¿Quién te dijo a ti que cuando el Espíritu Santo viene sobre una mujer, sobre un hombre, sobre una jovencita, y la pone a profetizar, quién te dijo a ti que eso es ridículo? ¿Quién te dijo a ti que ya eso pasó de moda? Es una bendición y es una gloria de Dios, vamos a llamarlo así, que el Espíritu Santo, Mansemio Tramacú, venga sobre una jovencita, sobre un jovencito, sobre una dama, sobre un caballero, y lo ponga a profetizar y lo ponga a hablar lengua de fuego. Porque si hay algo que mantiene vivo a un creyente, se llama el estruendo del Espíritu Santo. Se llama la manifestación del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Si hay algo que mantiene vivo un ministerio, se llama la manifestación en forma de estruendo, la manifestación poderosa. Maíz, saloba, restorio, framia, litorondiamo, el tejeno fulojón, sima tacayán, siento rejamindo con samia, siento a Dios de verdad. Tía yo, tía ya, shaya ukai. Se siente poder de Dios. Es la manifestación en forma de estruendo, como se manifestó en el aposento alto, que mantiene vivo a una congregación, que mantiene de pie
a un creyente que mantiene victorioso, a un creyente que mantiene firme, a un creyente. ¿Y por qué en este tiempo hay un sinnúmero de gente que dicen ser ministros y están en contra de que se hable lengua en el espíritu? Gente que dicen ser de Dios y cuando ven una manifestación del Espíritu de Dios en una congregación, cuando ven que el Espíritu de Dios se ha manifestado como viento recio, porque hay momentos, y eso lo entendemos, que el Espíritu Santo se manifiesta en el silbo apacible. Yo lo he sentido, aún estando en el monte orando. He sentido al Espíritu de Dios que se ha manifestado en silbo apacible. Aleluya. He sentido que Jesús me ha visitado en el silbo apacible. Entendemos esto, pero también entendemos que el Espíritu Santo no se encaja en la humanidad de un hombre. No se encaja moverse como el hombre quiere. Él se mueve como dice la Biblia y se acabó. Él se mueve como manda Dios. Y entiendo que hay momentos también, estima Soma, donde el poder de Dios, el Espíritu de Dios, se manifiesta como se manifestó en el aposento alto, en forma de estruendo, como de un viento recio que sopla. Y si Él se manifiesta en forma de estruendo, como un viento recio que sopla, ¿quién es usted, ministro, para claudicar del Espíritu Santo y de la manifestación del Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para decir que eso no es de Dios? ¿Quién es usted, predicador, para claudicar y blasfemar diciendo que ahí no está Dios? Dios te dijo a ti que no es Él que está ahí. Fue Dios que te reveló. Y por eso es, escuche bien, por eso es que hay tantos ministerios muertos. Porque han engavetado el poder del viento recio del Espíritu. Porque han engavetado la manifestación del Espíritu. Y una iglesia donde no quieren saber del estruendo o de la manifestación del Espíritu de Dios en forma de viento recio. Porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta como estruendo y como viento recio, aleluya, es porque hay demonios que Él tiene que desalojar. Es porque hay cadenas que Él tiene que sacar. Usted no ve que cuando el ciclón que sopló, cómo volaban la plancha de zinc, cómo los árboles se caían, cómo volaban la madera. Así mismo el Espíritu Santo. Hay un momento determinado, como se manifestó en el aposento alto, que se manifiesta como estruendo. Y Él sabe por qué se manifiesta como estruendo y como un viento recio, porque hay demonios que Él tiene que hacer que vuelen por los aires. Porque hay enfermedades que de la única manera que Él puede sacarlas es así, bajo esa manifestación. Hay gente aún dentro de la iglesia que de la única manera que el Espíritu de Dios puede sacarle las malas costumbres y quitarle la carnalidad y quitarle la malicia y cambiarlo y transformarlo es, aleluya, manifestándose como estruendo y como un viento recio que sopla. ¿Por qué tenemos tantas congregaciones donde ya los demonios hacen lo que quieren? Porque ya no quieren saber de la manifestación del Espíritu Santo en forma de viento recio, aleluya, es decir, que es en forma de un viento, en forma de un estruendo, como un viento recio que sopla. Porque hay montones de ministerios muertos, porque nada más se han dedicado y se han conformado con predicar de manera en el silbo apacible.
Y sé que Dios se mueve en el siervo apacible. Sé que Dios trata en el siervo apacible. Sé que Dios revela en el siervo apacible. Pero no podemos solamente conformarnos con sentir a Dios en el siervo apacible. No podemos conformarnos con dar culto en el siervo apacible. Déjeme decirle, aleluya, que hay congregaciones donde ya el poder de Dios no se mueve porque ellos lo han sacado para afuera. Hay congregaciones donde ya el Espíritu de Dios no se manifiesta porque han engavetado al Espíritu y inclusive hasta lo han sacado. Lugares donde ya no, el Espíritu Santo se ha tenido que ir porque ya lo que han tomado el control han sido los hombres. Porque cuando el hombre toma el control de un lugar, el Espíritu Santo se va. Porque cuando en un lugar le dan lugar o le dan el primer lugar a la manifestación del Espíritu de Dios, mire hermano, esa congregación es bendecida. Por cuanto le dieron el primer lugar al Espíritu de Dios, aleluya, el Espíritu de Dios tiene la responsabilidad de manifestarse en ese lugar, aleluya, en forma de viento recio. Gloria a Dios, sanando, liberando, salvando las almas, rompiendo la cadena. Pero el problema de muchos lugares que ya han tenido que reemplazar la manifestación del poder de Dios y el estruendo del Espíritu de Dios y el poder de Dios por una danza. Usted no ve que hay lugares que usted va y usted dice, pero ¿qué será esto? ¿Un club social? Porque hay lugares que usted va, iglesias que usted va, y lo que parecen clubes sociales. ¿Por qué? Porque ya no creen en la manifestación del estruendo del Espíritu de Dios. Y cuando una iglesia deja de creer y no le interesa la manifestación del poder de Dios, se convierte en clubes sociales. Cuando un pastor deja de creer en el estruendo de la manifestación del poder del Espíritu Santo y en la lengua de fuego y en la danza y en el mover, hermano, se le enfría la iglesia, se le pone la iglesia perezosa. Los demonios se adueñan y caminan como si fueran en su casa. Porque hay lugares donde los pastores salen vestidos de payaso para entretener la iglesia. Porque no hay manifestación del estruendo del poder de Dios. Y para entretener a la congregación, a su membresía, tiene que vestirse de payaso. Porque hay lugares que sus pastores tienen que traerle reggaetoneros y tienen que meterle 20,000 cosas del mundo para mantener entretenido al pueblo. Porque ya han dejado de creer y no le interesa la manifestación del estruendo del poder de Dios. Aleluya, donde el Espíritu de Dios se manifiesta con danza verdadera, donde el Espíritu de Dios se manifiesta sanando los enfermos, donde el Espíritu de Dios se manifiesta sacándole los demonios a la gente de depresión, de suicidio, gente que quiere matarse, gente que quiere matar a otro, pero cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, se va ese deseo de derramamiento de sangre, se va el diablo, se van los demonios, porque se manifestó el Espíritu Santo, porque esa iglesia le ha dado lugar al Espíritu Santo. Porque hay congregaciones donde hasta tú lo ves jugando dominó en el altar y en la iglesia, porque ya no creen en la manifestación del Espíritu de Dios y hace tiempo que la sacaron. Porque hay congregaciones donde tú ves que hasta mujeres modelando y mal vestidas, yo lo he visto, porque ya sacaron la manifestación del poder de Dios, porque no le interesa, y entonces se mete este asunto. Ahora tú ves mujeres y que toman, y los pastores que son culpables también, que han tomado el altar para pasarela, de que modelaje. Yo lo he visto. Porque hay congregaciones que la han tomado hasta para bailar. Yo he visto congregaciones, entre ellos hasta sus pastores bailando bachata de Anthony Santos, bailando bachata de diferentes cantantes mundanos, bachateros mundanos, aún bailando, inclusive, hermano, hasta reggaetón, porque no le interesa la manifestación verdadera del Espíritu Santo. Y como no le interesa y otros ya la han sacado, entonces han tenido que acudir para tratar de supuestamente de que sentirse bien. ¿Quién te dijo a ti
que de esa manera tu alma se va a sentir bien? ¿Quién te dijo a ti que un cristiano se va a sentir bien de esa forma, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos tantas congregaciones mundanas que ya nadie siente reprensión, que las mujeres hacen y deshacen, que los hombres hacen y deshacen? Aleluya. Congregaciones donde están minadas de homosexuales, mujeres siéndole infiel a los hombres y siguen volados y no sienten reprensión. Hombres siéndole infiel a su esposa con 2 y 3 mujeres y en el altar y siendo cristianos, porque no hay Espíritu de Dios, no hay manifestación. Porque donde mora el Espíritu de Dios, donde hay manifestación del Espíritu de Dios, hay temor de Dios, hay poder de Dios, hay santidad de Dios, hay pureza de Dios, hay respeto a Dios, hay oración, hay deseo de ayunar, hay deseo de orar. Yo siento la gloria de Dios. Y con esto termino, pero tengo que decirlo. Usted que se congrega en una iglesia donde no quieren saber de la manifestación del Espíritu de Dios, salga de ahí. Usted que está en una iglesia donde el pastor no quiere que la gente salgan danzando en el Espíritu, que de una vez lo agarran y lo hincan, salga de ahí. Váyase a una iglesia donde le den libertad al Espíritu Santo. Usted que está en una iglesia donde han metido el mundo y donde nada de nada, ¿qué usted hace ahí? ¿Se va a perder junto con ellos? Mayulu Tayo, salga de ahí, váyase a una iglesia donde el pastor respeta a Dios, donde el pastor ama la presencia de Dios, donde el pastor ama la manifestación de Dios. Usted que se congrega en una iglesia donde los hombres cambian las mujeres como cambiarse la camisa, salga de ahí. Váyase a una iglesia donde el Espíritu Santo mora. Usted que está congregándose en una iglesia, aleluya, donde los novios pueden tener relaciones sexuales antes de casarse, salga de ahí. Usted que está en una iglesia donde ya dicen que hablar en lengua, eso pasó de moda, que profetizar, que no creen en la profecía del Espíritu Santo, salga de ahí. Usted que está en una iglesia donde los cultos se dan fríos, se dan muertos, donde no se siente la unción, donde no se siente el fluir del Espíritu, porque ya sacaron al Espíritu de Dios salga de ahí, que hace rato que esa gente se murieron, y váyase para una iglesia, congréguese en una iglesia donde le den libertad al Espíritu Santo, donde crean en la profecía del Espíritu Santo, donde crean, aleluya, que todavía se habla lengua por el Espíritu, donde crean en los dones del Espíritu. Usted que se congrega en una iglesia donde no creen en el bautismo, aleluya, del Espíritu Santo, ni en el bautismo en agua, salga de ahí y váyase a una iglesia donde crean en el bautismo del Espíritu Santo, donde crean en el bautismo en agua para arrepentimiento. Usted que se congrega en una iglesia, aleluya, donde los cultos se dan como si fuera un club social y no se siente la unción y no hay unción por parte y una frialdad porque no quieren saber de la presencia de Dios. ¿Qué usted hace ahí? Salga de ahí, se va a perder junto con ellos, se va a morir va a terminar de morirse junto con ellos. Salga de ahí, porque usted también va a tener problemas. Usted que se congrega en una iglesia donde hablan mal, aleluya, de la presencia de Dios y donde no quieren saber de la presencia de Dios, salga de ahí, váyase por una iglesia viva, váyase por una iglesia de poder, váyase por una iglesia donde los enfermos se sanen, váyase por una iglesia donde se le da libertad al poder de Dios, váyase por una iglesia donde se le da libertad al Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra porque viene del cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Y compártela.